Primera Jornada Federal de Promoción del Derecho a la Comunicación. Diálogos, estrategias y desafíos en contexto de pandemia. ¡Escuchen! Y este cuento comienza así. Todos y todas somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos. ¿Querés ser mi amigo? En la tele no pueden burlarse por cómo somos físicamente, ni por lo que nos gusta hacer, ni por nuestra edad o cualquier otro motivo. No podemos dejar que eso se repita. Si en la tele ves que no respetan tus derechos, podés avisarle a la Defensoría del Público. ¡Buenísima idea! Entra en www.defensadelpublico.gov.ar. Empezamos este espacio, la verdad, con mucho entusiasmo, con muchas ganas, habiendo visto este material tan interesante, ¿no? que desde Pacapaca, la Defensoría, organismos que son, digamos, surgidos en un contexto muy particular, en el contexto posterior a la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, nos da la posibilidad de tener esta charla, ¿no? De poder en conjunto empezar a conversar sobre el derecho a la comunicación educativa en las infancias. Así que en principio, bienvenida Cielo Salviolo, directora de Pacapaca, el primer canal televisivo público infantil de la Argentina. Es un placer tener esta posibilidad de compartir un rato, de conversar. Gracias por tan linda presentación de Pacapaca primero y mía después, así que un placer tener esta posibilidad. Nos vamos a meter un poquito en esta conversación sobre, nosotros le pusimos el derecho a la comunicación educativa, ¿no? Ya para ir entrando en esta idea de una tensión que transitas hace tantos años entre lo que es la formación y lo que es el discurso comunicacional de los medios masivos, ¿no? En esta tensión entre educar, entretener, informar, ¿no? Esa tríada que desde el campo de la comunicación sabemos que es tan importante y que desde lo educativo a veces cuesta abordar, porque eso también es importante mencionarlo desde el inicio, ¿no? Cuesta mucho contrapesar producciones que realmente lleguen al público y que tengan un sentido distinto al que encontramos en otros escenarios. Lo primero que te quería preguntar, Cielo, es ¿qué sentido tuvo la creación de Pacapaca hace 10 años, ¿no? Y yo vuelvo a destacar esto porque somos ahí como primos hermanos con la Defensoría que cumple 8. ¿Qué sentidos tuvo el canal en su creación y qué sentidos tiene hoy 10 años después, ¿no? Yo miraba ahí de venir de la creación del canal sobre el poder de la imaginación, ahora animarse a inventar el mundo, ¿no? El sentido del nacimiento de Pacapaca hace 10 años, exactamente, en septiembre cumplimos 10 años, tuvo que ver primero con ser una herramienta que acompañara el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula, y después voy a contestar también esta dificultad o este desafío que plantea la creación de contenidos educativos, porque la realidad es que hasta la llegada de Encuentro, hermano mayor de Pacapaca, la otra señal educativa pública de quien Pacapaca aprendió y aprende un montón, hasta la llegada de Encuentro había desde el sentido común cuando nos hablaban de televisión educativa, imaginábamos el formato de la teleclase, la reproducción delante de una cámara de un aula. Encuentro rompió eso y construyó relatos, narrativas, formatos y estéticas que invitaron a repensar la televisión educativa y sobre los cuales Pacapaca también se construyó. Entonces, lo primero fue ser una herramienta para acompañar ese proceso de enseñanza y aprendizaje, pero entendiendo lo educativo en un sentido amplio, no solamente vinculado con la currícula escolar, sino entendiendo que lo educativo tiene que ver con otros aprendizajes que se hacen en la escuela y que se hacen fuera de la escuela, con los vínculos, con el crecimiento, con la relación con el mundo de los y las adultas, con otras preguntas que tienen que ver con angustias, con necesidades, con curiosidades que tienen los pibes y las pibas. Y entendiendo también que teníamos que innovar en los formatos. Pacapaca entendió siempre, y así se construyó, pensar contenido separado del formato. Por más potente que sea un contenido, si no tiene un formato y una forma de contarlo que sea atractiva, no nos sirve. Y un formato que esté buenísimo puede ser atractivo, pero no necesariamente constituye un aporte significativo para la vida de los chicos y de las chicas. Entonces, nosotros siempre buscamos la mejor forma de contar un contenido. Creo que en eso, por ejemplo, Samba, personaje icónico de la señal,
es la representación más fiel de lo que Pacapaka imagina como televisión educativa. Un contenido vinculado con la historia, con la literatura, con la ciencia, con el medio ambiente, importante, desde la mirada infantil, trabajado desde la mirada infantil, con esa perspectiva, con esa irreverencia, con ese humor, con estéticas que son de la televisión infantil comercial, si se quiere, y con relatos que incluso por momentos tienen algo de narrativa del videojuego también, algo de su diseño también tiene que ver con ciertos personajes de los videojuegos. Entonces ese binomio inseparable entre contenido y formato, con un personaje profundamente querible como es Samba, hizo que también ese personaje tuviese y tenga el impacto que tiene. Y el otro sentido de Pacapaka fue ser una pantalla en la que todos y todas se sientan representados. Y esto no quiere decir que en cada programa que uno haga tiene que tener un muestrario de la diversidad, porque no es posible, porque tampoco sería verosímil ni fiel. Se trata de que en la programación del canal, en algún momento, el que pase por ahí se sienta representado o representada, en un personaje, en un contenido, en una historia, en un paisaje, en un escenario. Y eso es lo que hemos ido construyendo en estos 10 años a través del tiempo y que hacen que el canal tenga la potencia que tiene. Hay algo que a mí me interesa destacar mucho, ¿no? Cuando vos mencionabas el sentido específico de Pacapaka y centralmente de Samba, digo, a mí me gusta, incluso yo soy, digamos, alguien que ha mirado mucho Pacapaka y analizado, y este cruce extraño que uno encuentra, ¿no? En Pacapaka, entre Paulo Freire, entre reconocer el mundo cultural de los chicos y las chicas, ¿no? Es entender desde dónde hablan, desde dónde narran, desde dónde pronuncian el mundo, con una estética de videojuego, con la representación de sus identidades, con canciones, con una mixtura muy acertada, seguramente por eso vemos el resultado que tiene pasado los años y pasado 4 años que no, digamos, que no se generaron capítulos nuevos y sigue estando ahí ese amor por Samba. Me parece que ese cruce es clave que se reconozcan esas identidades, y por eso también te quería preguntar qué diferencia encontrás una década después entre esas infancias que tenían lugar en el nacimiento de Pacapaka y estas infancias actuales, donde vos recién mencionabas, existe un consumo multiplataforma, existe un consumo digamos, en el mundo digital que va cambiando un poco todo, ¿no? Hubo un cambio profundo en los consumos culturales y en los formatos de esos consumos desde el inicio de Pacapaka hoy. No solo la presencia impactante y fuerte de las redes sociales, sino también las formas de narrar. Y esto entendiendo que estamos en un contexto de diversidad y de desigualdad, que no todos tienen las mismas posibilidades de acceder a todos esos contenidos y a todas esas plataformas. Pero aún así forman parte de los modos en los que los chicos y las chicas se relacionan con los contenidos digitales y audiovisuales. Entonces, algunos datos que para nosotros son muy potentes, por ejemplo, así como te contaba lo de las redes, la presencia en las redes desde el inicio de Pacapaka hoy, nosotros en los primeros tiempos de Pacapaka teníamos capítulos que duraban 24 minutos, el primer Samba duraba 24 minutos, y teníamos varias series cuyos capítulos duraban 24 minutos. Hoy no tenemos ninguno que dure más de 15, y el que dura 15 minutos el episodio probablemente sea el más largo, porque hubo ahí un cambio en ese modo, y es que los pibes y las pibas consumen contenidos cada vez más cortos. Eso nos desafía a nosotros, nos pasa incluso a los adultos y a las adultas, que tenemos menos tolerancia, ¿no? Nos acostumbramos a ver series y entonces cuando pensás 2 veces antes de ver una película en una red social, porque te va a llevar más tiempo. Algo de eso sucede con más fuerza en los pibes y en las pibas, entonces eso nos obliga como a pensar formatos más cortos, nos da la posibilidad de realizar más series, de pensar más contenidos, y de explorar otras formas narrativas. Creo que las redes nos trajeron también la posibilidad de explorar otras formas narrativas. Nos llevó tiempo, pero lo que siempre hicimos y ahora lo pensamos con mucha más profundidad es entender que en las redes y en los dispositivos móviles narramos otro estilo de cosas. No es que para nosotros la transmedia y la convergencia es un capítulo más corto puesto en Instagram o en YouTube. No, lo que tratamos de hacer es contar historias que complementen lo que va en la pantalla, y a veces empezamos un proyecto en las redes que después termina en la pantalla, o que a veces no va a la pantalla también.
Entonces, creo como en síntesis que así como nos obligó a pensar duraciones más cortas, también nos permitió ampliar y diversificar. Más temas, más contenidos, más formatos, más narrativas. Me interesa recuperar algo que vos dijiste en una entrevista, donde vos señalabas, y en eso lo comparto plenamente, que hay una gran ausencia de investigaciones sobre las formas de consumo infantiles, sobre todo en los últimos años, donde si hay una franja que modificó radicalmente las formas de acceso a la comunicación, al mundo audiovisual, es la franja infantil. ¿Qué información es necesaria, digamos, para la producción de contenidos infantiles? ¿Qué tipo de investigaciones vos creés que es necesario que tengamos en este momento para volver a acercarnos a ese otro y conocer más en detalle su mundo cultural? En términos de investigaciones, lo que nosotros venimos sintiendo es que lo que hay tiene que ver con el consumo cuantitativo. Cuánto miran, a qué hora miran. Nosotros sabemos cuántas horas pasan, sabemos que, por ejemplo, la permanencia en YouTube de visualización de un contenido es más o menos 6 minutos, y esto tiene que ver con los formatos más cortos que hablábamos hace un rato, por ejemplo. Sabemos eso, pero lo que no sabemos es cómo se apropian de ese contenido, que es una cosa más cualitativa, qué hacen con ese contenido, qué impacto tiene ese contenido en sus vidas. Sobre eso no hay prácticamente investigación, y es sobre lo que a Pacapaca le interesaría, trabajar, ver y poner la mirada, entender qué es lo que les está pasando con aquello que nosotros ponemos a su disposición, entendiendo que los contextos de recepción son distintos, pero para nosotros sería interesante, sobre todo porque estamos poniendo en juego esta cuestión que te decía recién, nosotros dialogamos con los derechos, entonces estaría bueno saber qué pasa con eso. Ustedes desde la Defensoría han sido aliados históricamente en el desarrollo de esas investigaciones. Creo que tenemos que poder, primero creo que lo que debe suceder es como instalar en la agenda la importancia de tener investigaciones sobre el consumo culturales de las infancias desde esta perspectiva. Porque la realidad es que todavía el nicho es muy chiquito. Y cuando se investiga, no siempre se investiga esto que yo estoy planteando. Se investiga, como decíamos recién, los consumos culturales más cuantitativos. Sobre todo porque además son datos que les sirven a los canales infantiles, digamos. Los canales infantiles estudian muy profundamente qué pasa. El problema es que lo hacen en función de sus estrategias. No es el problema, en realidad está muy bien. El problema es que nosotros no podemos acceder a esa información. Pero los canales infantiles tienen profundas investigaciones hechas con relación a eso. Creo que lo que nos toca a nosotros entender es que parte de nuestro presupuesto de gestión tiene que ir necesariamente a eso, para construir mejores propuestas y propuestas más pertinentes y más diversas y más inclusivas. Tiene que ir también a la investigación, que es algo que todavía no hemos hecho ese giro, ¿no? Y en eso estamos desde Pacapaca, con esa intención. Promocionar derechos para conocer, conocer para actuar, actuar para transformar. Defensoría del Público.